Gracias por este momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Muchas bendiciones para todos ustedes. Aquí Aroni Rodríguez. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un pequeño estudio que he preparado referente a la fe. Y lo he titulado La fe que mueve montaña. La fe que realmente a Dios le agrada que nosotros pongamos en práctica. Vivimos en momentos difíciles y es necesario y vital de que nosotros como creyentes en Dios pues pongamos en práctica la fe que se nos ha enseñado por medio de la palabra. Y quiero comenzar leyendo el libro de Marcos capítulo 11 versículo 22 al 24 que dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Qué importante, qué importante. El Señor quiere que nosotros tengamos una fe que mueva montaña. Ahora, ¿cuáles son estas montañas? Las montañas son, esto se está hablando etimológicamente como una metáfora, pero ¿cuáles son las montañas que nosotros debemos decir que se muevan? Una montaña es algo que es un paisaje hermoso lleno de diferentes árboles, pero también una montaña es aquello que interrumpe la visión a lo que está detrás de esa montaña. Hay montañas que están en el medio, que no nos permiten cruzar a otra parte si no la atravesamos. Ay, santo. Debemos aprender a atravesar esa montaña, a quitar esa montaña de en medio, a decir a esa montaña: échate a un lado, y será hecho. Pero mira lo que dice la palabra: creyendo. Aleluya. Nosotros como hombres y mujeres de Dios, de la fe, debemos aprender a vivir este evangelio por la fe. Por la fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y bendito sea el Señor. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice la palabra de la siguiente manera: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Porque por fe andamos, no por vista. La mayoría de nosotros, porque no me voy a excluir, nosotros los cristianos, regularmente estamos andando últimamente más por la vista que por la fe. Nos enfocamos en lo que vemos, nos enfocamos en lo que queremos ver, nos enfocamos en lo que tenemos presente. Somos muy lógicos. Pero Dios no va con esto de la lógica. Dios quiere que tú tengas fe. Ahora, yo te pregunto, ¿estás tú caminando por vista o estás caminando por fe? ¿Cuáles son las cosas que te guían a seguir viviendo la vida cristiana que deseas vivir o la que estás viviendo? ¿Cuáles cosas te guían? Qué importante es reconocer que realmente si vivimos en un camino de fe, pues debemos ser coherentes con lo que decimos que vivimos y lo que hacemos. Yo no puedo decir que soy un hombre de fe si no estoy poniendo la fe en práctica. Dios quiere que nosotros tengamos una fe
inmovible. Inmovible, pero ¿de qué cosa? Inmovible de las cosas que nos puedan surgir de manera espontánea en el día, pero que tengamos una fe que nos ayude a sobrepasar las dificultades que nosotros podemos enfrentar en el día a día. Vivimos en un mundo lleno de dificultades, de pruebas, de tantas cosas, pero la fe nos va a ayudar a sobrepasar todas estas cosas. La Biblia nos dice en el libro de Mateo capítulo 8 versículos 5, 6 y 8, y luego vamos a saltar al 10, que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Aquí viene la cosa importante de este hombre de fe, del centurión, que le responde, dice, respondiendo el centurión, le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. En el versículo 10 dice el Señor Jesús: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre sabía que el Señor no necesitaba estar presente para que su criado pudiera ser sanado. Solamente a distancia que el Señor dijera la palabra, él sabía que su criado iba a sanar. Este centurión, ahora, ¿qué es un centurión? Un centurión era un oficial del ejército. La palabra centurión viene del latín centurium o centurio, que viene cortada de la palabra centum, que significa 100. Este era un hombre que le seguían cientos de personas. Él estaba a cargo de cientos de personas, pero él sabía que había alguien que tenía el poder para sanar a ese criado que él tenía. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros debemos aprender a tener una fe como este centurión. Una fe que, sabiendo que el Señor no iba a estar presente, solo con la palabra de Cristo, ese criado iba a ser sanado. Bendito sea Dios. Vamos a ver qué dice en el mismo libro de Mateo. El Señor sigue enseñando de la fe. Dice en el libro de Mateo capítulo, bendito sea el Señor, capítulo 8 versículos 25 y 26, dice: vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Esto sucedió cuando estaban en la barca, que el Señor le dijo: crucemos al otro lado. Ellos estaban en la barca con el Señor, y de repente vino una tempestad. Pero no era que el Señor no se estaba dando cuenta de que había una tempestad, porque obviamente era algo que se movía. Dice que las olas entraban inclusive a la barca. El Señor se mantuvo tranquilo para ver cuál era la actitud de los discípulos. Es lo que nos pasa a nosotros, aleluya. Estamos atravesando por una tormenta, por una dificultad, por un problema que yo realmente no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu dificultad, pero permíteme decirte que el Señor está tranquilo en medio de tu tormenta para ver tu actitud. ¿Cuáles son las cosas que tú vas a hacer? ¿Qué determinación vas a tener en ese momento difícil? Y ellos se asustaron y fueron y despertaron al Señor: Señor, sálvanos, que perecemos. Y nosotros estamos como ellos, que estamos diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos, y lloramos y nos lamentamos. Y el Señor está tranquilo. No es porque no se está dando cuenta del momento difícil que tú estás atravesando,
sino que Él está esperando que tú tengas la fe para que pueda calmar y traer bonanza a tu vida. Aleluya. ¿Qué le dice el Señor? Hombre de poca fe. Muchas veces a nosotros el Señor tiene que decirnos que somos hombres y mujeres de poca fe también, porque nos ahogamos en un vaso de agua, no en una tormenta, en un vaso de agua. Entonces debemos aprender en medio de esa dificultad a tener fe y a calmar la tempestad con nuestra fe. Aleluya, bendito sea el Señor. Hay algo que dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 14 versículos 29 y 30, cuando Pedro le pidió al Señor que si le permitía ir donde él caminando sobre las aguas, el Señor le dice ven. El Señor le dice ven. Ahora, ¿qué sucedió? Que cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, él estaba yendo bien, iba todo bien, porque iba concentrado y con su vista en el Señor. Pero luego cuando comenzó a ver que empezaron los vientos y el agua a moverse, comenzó a hundirse. El Señor entonces le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Cuando nosotros nos mantenemos con la vista en el Señor, no importa que vengan los vientos, vamos a mantener nuestra vista en el Señor y no nos vamos a hundir. No permitas que las distracciones, que las dificultades, que los vientos, que la tormenta maten tu fe. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Iba todo bien mientras tenía su vista en el Señor, pero cuando sintió los vientos, comenzó a hundirse. ¿Cuáles son los vientos que te están haciendo hundir? ¿Cuáles son los vientos que te están haciendo quitar la vista del Señor? ¿Cuáles son los vientos que están matando tu fe? Estas cosas las debemos saber, porque no vamos nunca a encontrar la solución de un problema si no vamos a la raíz de ese problema. ¿Qué está quitando mi fe del Señor? ¿Qué cosa yo debo hacer para mantener mi vista en el Señor y mantener la fe? Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a leer, bendito sea Dios, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, que dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Wow. Eso significa que debemos tener la fe y la obra. Pero dice la palabra que la fe debe estar acompañada de la obra. Ahora, ¿cuál es la obra de la fe? ¿Cuál es la obra de la fe? ¿Cuáles son las cosas que debemos hacer para hacer la fe en obra? Es creer, es tener una fe confiada. Ahora, hay dos obras que son importantes, que son parte de la fe. Primero, es la paciencia y la persistencia. Cuando nosotros tenemos mucho tiempo en una dificultad, en un problema, en una tormenta, como decimos, o en un desierto, como decimos regularmente, ¿qué sucede? Que perdemos la persistencia y la consistencia en la fe. Creemos que el Señor se ha olvidado de nosotros porque no escuchamos la voz de Dios. Dios está permitiendo que tú estés atravesando por ese problema, por esa dificultad, para hacer que tu fe sea mucho más fuerte y que tú comiences a madurar en medio del proceso para que puedas llegar al propósito que la fe te va a llevar. Aleluya. Debemos tener persistencia y consistencia. Son obras de la fe.
Porque si dejamos que estas dos cosas se pierdan, entonces la fe comienza a disminuir porque dejamos la cosa a mitad. Y Dios dice, no, todavía te falta más tiempo. Todavía tienes que seguir esperando. Todavía tienes que seguir aguantando un poco más y aguantar en medio de la dificultad. Aguantar en medio del proceso es a veces difícil, tedioso, incómodo, molestoso. Pero debemos aprender que si nosotros ponemos la vista en el Señor, no nos vamos a hundir como Pedro. No importa lo que esté pasando alrededor. Hay que poner su vista en el Señor. ¿Qué dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 1? Pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras que son importantes. Una, certeza, la seguridad. La seguridad de lo que tú esperas. Y la convicción de lo que no se ve. Tú debes estar convencido que lo que tú estás pidiendo va a llegar. Pero tú debes tener una convicción. Tú tienes que estar seguro, tienes que estar segura. Y a veces el llorar, el lamentarnos, el preguntarnos tantas cosas, el creer que a veces Dios se ha olvidado, que por qué responde a otro y a nosotros no, eso mata tu fe. Esto significa que tú le estás diciendo por medio de estas cosas que tú no tienes una convicción. Debes estar seguro, debes estar segura que lo que tú estás pidiendo va a llegar. Bendito sea Dios. Es verdad que nosotros tenemos que ser probados. Y es verdad que la fe es lo que nos ayuda a alcanzar grandes cosas. Pero ¿estamos nosotros viviendo por fe o por vista? Le voy a explicar la diferencia. Cuando estamos viviendo por fe, no estamos mirando lo que nos está sucediendo. Estamos mirando por medio de la fe aquello que estamos esperando. Pero cuando estamos viviendo por medio de la vista, estamos mirando lo que nos está sucediendo. Estamos mirando los problemas, estamos mirando las dificultades, estamos mirando el desierto, estamos mirando tal vez el problema en el hogar, el problema con un hijo, problema en el matrimonio, problema de deudas, problema en el trabajo, problema de salud. Estamos enfocados, poniendo nuestra vista en todas estas cosas que son distracciones que nos hacen alejar el propósito y mata la fe, que es el camino a llegar a lo que Dios tiene ya preparado para ti. Dios tiene un plan contigo. Y mira lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, o sea, acerca de ti. Sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová. Pensamiento de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Para darte lo que tú estás esperando. Pero los pensamientos del Señor son mejores que nuestros pensamientos. El propósito de Dios es mejor que el propósito mío. Los planes de Dios son mejores que mis planes. Pero nosotros debemos aprender a esperar, a tener fe, a aguantar, a soportar y tener nuestra vista en lo que estamos esperando. Wow, wow. Y es verdad que, wow, es que ya no aguanto más. Es que ya no puedo más. Es que ya estoy sufriendo demasiado. Es que ya yo creo que Dios no va a escuchar. O tal vez llega la duda de que, ¿y es verdad que será la voluntad de Dios que yo estoy pidiendo esto? ¿O Dios no me ha dado eso porque no es su voluntad? Mire, le voy a decir una cosa. Cuando nosotros estamos llorando y lamentándonos tanto, esto es lo que está diciendo el Señor. Yo te estoy haciendo pasar por eso para que tú entiendas que eres limitado, limitada. Te estoy haciendo llegar al límite de lo que tú puedes soportar para luego darte lo que tú me estás pidiendo. Pero ¿por qué Dios permite que nosotros lleguemos al límite? Cuando decimos ya no aguanto más, ya no puedo más, entonces ahí donde Dios entra y dice, ve, ahora ya tú no puedes más, ahora yo te voy a dar lo que tú me estás pidiendo.
Pero no puedes perder la fe. Debes mantenerte enfocada en eso que tú sabes, que está convencido, convencida, que tiene la certeza, la seguridad de que viene. Hay muchísimos textos de la Biblia que hablan de fe, pero nosotros no los estamos aplicando a nuestra vida. Solamente estamos contentos y felices cuando todo está yendo bien. Cuando hay felicidad, cuando hay comida en la casa, cuando hay un buen trabajo, cuando hay salud, todo bien de maravilla. Pero cuando vengan los momentos difíciles, ¿vas a mantener la fe? ¿Vas a seguir con tu vista en la fe y no en la vista? Todas estas distracciones de problemas y dificultades nos hacen disminuir la fe si somos débiles espiritualmente. Pero si somos fuertes espiritualmente, vamos a ver por encima de la dificultad. Vamos a ver por encima del problema. Y vamos a ir traspasando, volando por encima de ese problema para llegar a lo que nosotros estamos pidiendo, creyendo. Hay algo que dice la Biblia: si permaneciereis en mí y mi palabra en vosotros, oiga bien, si permaneciereis en mí y mi palabra en vosotros, pues entonces podéis pedir todo lo que quisieren y será hecho. Todo lo que quisieren podéis pedir y será hecho. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe de que lo que tú estás pidiendo viene. Si tú no tienes fe, no va a llegar. No va a llegar. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, que recibamos cosas buenas, cosas espirituales que nos ayuden a crecer, a madurar, a ser mejor y a recibir las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Sus pensamientos son buenos para con nosotros, dice la palabra en Jeremías. Tiene buenos pensamientos para ti, las cosas buenas para ti, pero hay que primero pasarte por el fuego. Tienes que primero ser pasado como el oro que tiene que ser pasado por el fuego. Debemos ser probados, debemos saber si nos merecemos lo que estamos pidiendo. Entonces, cualquier cosa que quiera interrumpir tu fe, debes sacarla de ti. El problema es tan grande que me está haciendo quitar la fe del Señor. Olvídate de eso y déjaselo al Señor. Es que estamos cargando o estamos al hombro, tenemos una carga tremenda que no deberíamos llevar. Andamos con un peso terrible encima de nosotros, de las dificultades, de los problemas, del pasado doloroso, de las angustias futuras, de que no sé cómo va a ser mañana, de que Señor, si no es tu voluntad o no es tu voluntad, dime qué tengo que hacer. Deja todo eso. No tienes que llevar toda esa carga. Dice la palabra: vení a mí con toda tu carga y yo te haré descansar. Te va a descansar de todas esas cargas emocionales. Pero tú debes primero tener la fe de que ya tú le entregaste. Y una vez que tú entregues toda esa carga, entonces el Señor va a decir: wow, está preparado ya, está preparada ya para darle lo que yo tengo para él o lo que tengo para ella. Lo que estás pasando por esa dificultad, permíteme decirte que Dios está mirando tus lágrimas, y lo que sembraron con lágrimas van a recoger con alegría, dice la palabra. Pero tú debes estarte calma. Permite que sea Dios que obre en esa situación. No quieras tú resolver por medio de tus pensamientos las cosas. Deja eso en manos de Dios. A veces queremos resolver nosotros, usar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras técnicas, pero no funcionan. Usa la fe y Dios te va a proveer las cosas. Pero tú debes saber que lo que tú estás pidiendo viene con calma. Y cuando vuelvas a llorar y a sufrir y a lamentarte y a dudar, entonces eso es lo que hace que aleja más lo que Dios tiene para ti. Y luego tú vas a seguir en ese círculo vicioso. Deja todo en manos de Dios. Confía en Dios. Cree que lo que tú estás pidiendo ya está hecho y será hecho, dice la palabra. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, la fe que mueve montaña, la fe que le agrada a Dios,
es a pesar de la dificultad, Dios está ahí. A pesar de la tormenta, Dios está ahí. No dejes de enfocarte en Jesús. No permitas que las distracciones de los vientos hagan que te hundas. Pedro se estaba hundiendo porque quitó su vista del Señor. No permita eso. No permita que el enemigo te zarandee, te quite la fe, que es lo que él quiere, robarte tu fe para que no puedas recibir lo que estás pidiendo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te pido que te inscribas en mi canal, Aroni Vidas con Propósito. Compartas este video y espero que haya servido de bendición. Sé fuerte. Mira que te mando que te esfuerces, y seas valiente. No temas, que Dios está contigo. Bendiciones. Dios te bendiga.